Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más. Como ven, estamos transmitiendo desde casa por el mal clima que tuvimos. No pudimos congregarnos personalmente, pero estamos aquí para seguir sirviendo al Señor y seguir en nuestra serie que tenemos de la carta de Santiago. Y les voy a pedir, mis hermanos, así como estamos, como están en sus casas, con este frío, que empecemos este servicio dándole la gloria a Dios y dándole gracias por su bondad. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias te damos por tu amor y tu inmensa misericordia para con nosotros. Gracias por tenernos aquí un día más, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor. Que tu palabra, sabemos que tu palabra es viva y eficaz, como dice tu palabra, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el corazón y discierne las intenciones, Señor. Te rogamos que tu palabra transforme nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar, a ver en el espejo de tu palabra, Señor, nuestra vida y cambiar. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a seguir en el estudio de la palabra del Señor acerca de la carta de Santiago, como hemos estado viendo. Y el título del tema de ahora es Hacedores de la palabra. Y la semana pasada, mis hermanos, estuvimos viendo, el pastor Miguel nos hablaba acerca de soportando las pruebas. Y la Biblia habla acerca, mis hermanos, de que somos bienaventurados cuando soportamos la tentación. Y vemos que la palabra aquí puede usarse para tentación y para prueba. Entonces, la palabra del Señor nos dice que somos bienaventurados cuando soportamos la tentación. Y el pastor nos traía dos ejemplos acerca de dos personas en el Antiguo Testamento, que el primero fue José, que vimos que José cómo soportó la tentación y, y por haber soportado la tentación salió victorioso al final y tuvo una buena vida al final. Y vimos también el ejemplo de el rey David, que también sufrió la misma clase de tentación, pero de que él cedió a la tentación. Y vimos las consecuencias de todo lo que le pasó por haber desobedecido a Dios y haber cedido a su tentación. Entonces, ahora lo que vamos a empezar, mis hermanos, vamos a empezar en el versículo 19 de la carta de Santiago y el 20. Vamos a leer el versículo 19 y 20 de la carta de Santiago. Y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Leámoslo, me gusta cómo lo dice la traducción en lenguaje actual de este mismo versículo. Dice, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Creo, mis hermanos, que solamente estos versículos bastarían para que dejáramos por terminado ya el mensaje de esta mañana, pero vamos a ver lo que el Santiago nos quiere decir, mis hermanos, acerca de estos versículos. Y que nosotros todos, incluyéndome, todos fallamos en estas cosas, mis hermanos. Me gusta la carta de Santiago por la razón de que va directo al corazón de nosotros. Nos redarguye acerca de lo que estamos fallando, de todas las cosas prácticas que como cristianos deberíamos hacer y no estamos haciendo. Entonces, el versículo 19 comienza diciendo que por esto. Ahora, ¿por qué dice por esto? Bueno, por lo que vimos en el versículo 18 la semana pasada. En el versículo 18 habla Santiago de que Dios nos hizo renacer de nuevo. O sea, que Dios fue el que tomó la iniciativa para que nosotros pudiéramos ser nuevas criaturas. Y la otra cosa que vemos es que somos primicias de sus criaturas. O sea, que Dios nos adoptó como a sus hijos. O sea, éramos enemigos de Dios, éramos hijos de Satanás, pero Dios toma la iniciativa de hacernos renacer de nuevo y de que seamos sus criaturas. Entonces, por estas bendiciones, dice Santiago, debemos de vivir una vida nueva. Y si se acuerdan, una de los mensajes que traje
acerca de la nueva vida que debemos de vivir como cristianos, en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde el apóstol Pablo nos dice de que nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es nuestro culto racional, y que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados por medio de seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la razón que el apóstol Pablo dice esto, mis hermanos, es porque todas las bendiciones que hemos visto en los capítulos desde el 1 hasta el 11 de Romanos, acerca de cómo Dios nos rescató de nuestros pecados, que éramos sus enemigos, que no podíamos hacer nada por nosotros mismos, y que en esa condición Dios nos rescata. Bueno, esto es lo mismo que Santiago nos está diciendo aquí, que ya que Dios nos hizo renacer de nuevo y que ahora somos sus primicias y que nos ha adoptado como sus hijos, todo esto, mis hermanos, por esto, dice Santiago, debemos cumplir con nuestras responsabilidades. Y es interesante cómo Santiago comienza que una de nuestras responsabilidades como cristianos es que nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Entonces dice Santiago, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahora, podemos, como pregunta, le voy a hacer una pregunta, ¿podemos airarnos o enojarnos? ¿Es lo mismo? Claro que sí. Santiago nos dice, no te enojes. Ahora, la razón es por qué nos enojamos. Ahora, les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros podemos enojarnos sin pecar? Si nos podemos enojar, mis hermanos, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero si yo no me puedo, si yo no puedo airarme sin pecar, entonces evito airarme y trabajo mejor en mi dominio propio. Es muy poca la gente, mis hermanos, que puede airarse sin terminar pecando. Y vemos el ejemplo de Jesús. Jesús se airó contra las injusticias, pero él no pecó. Él se airó cuando los fariseos o todos los maestros de la ley habían hecho negocio en el templo de Dios, pero él no terminó eh, insultándolos a ellos personalmente, sino que las actitudes de lo que ellos estaban haciendo, eso lo hizo enojar a él. Pero nosotros, mis hermanos, cuando nos enojamos, muchas veces terminamos ofendiendo, y eso es lo que el apóstol Pablo y Santiago también nos dice acerca de que podemos airarnos por cosas injustas que se ven, o cosas injustas que otras personas hacen, pero que nuestro final no sea pecar contra esas personas. Ahora, veamos algunas razones, mis hermanos, por qué nos enojamos cuando hablamos con otras personas. Y aquí van algunas de las razones. Nos enojamos porque la otra persona me ofendió, o porque la otra persona me contradice, o porque la otra persona me prejuzga, o porque la otra persona no me entiende, o me lleva a la contraria, o porque la otra persona me levantó un falso testimonio. La razón, mis hermanos, por la que me enojo es porque vivo centrado en mí mismo. Y yo no puedo permitir que los demás destruyan mi reputación. Ahora, si pensamos un momento, mis hermanos, en la reputación de Cristo, como Cristo, mis hermanos, la gente hablaba mal de él. Y veamos algunas de las acusaciones que le hicieron. A Jesús, mis hermanos, lo acusaron de ser hijo de prostitución. Los fariseos le dijeron, tú eres hijo de prostitución. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que María no estaba casada todavía con José, estaba desposada con José, pero todavía no estaba casada cuando ella salió embarazada. O sea, lo acusaron de que era hijo de fornicación, hijo de fornicación, perdón, no de prostitución, fornicación, corrijo. Ahora, lo acusaron también, mis hermanos, de ser un borracho, lo acusaron de ser un glotón, lo acusaron de mentir, lo acusaron de quebrantar la ley de Moisés, lo acusaron de decir algo, lo acusaron de terrorista al decir de que iba a destruir el templo, cuando él dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré, cuando él se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Pero las personas, los fariseos dijeron, no, él se está refiriendo a que él va a destruir el templo. Lo acusaron de engañador. ¿Se acuerdan cuando estaba muerto en la tumba
y los fariseos fueron a Pilato, le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, en 3 días resucitaré. Por eso, por tanto, envía que aseguren la tumba para que no puedan venir los discípulos y decir que se robaron el cuerpo. Aún después de muerto, mis hermanos, acusaban a Jesús. ¿Y cuándo vemos a Jesús que se defendió? Nunca. Ahora, la razón, mis hermanos, porque Cristo no se defendió es que a Cristo no le importaba lo que la gente pensara o dijera de él, porque no vivía centrado en él mismo, sino que vivía para hacer la voluntad del Padre. Ahora, leamos esa frase una vez más. A Cristo no le importaba lo que la gente pensara o dijera de él, porque no vivía centrado en sí mismo. Ahora démosle vuelta a esa frase. Porque vivo centrado en mí mismo, me importa que la gente piense bien de mí. Si nosotros vivimos enfocados en nosotros mismos, mis hermanos, y cuando la gente nos acusa de cosas, queremos defender y queremos que la gente piense bien de nosotros. Eso es para todos, incluyéndome. Ahora, veamos lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:21 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, algunos dirán, bueno, ese era Jesús. Jesús era Dios y por eso, por lo tanto, él pudo soportar más que lo que nosotros podemos soportar. Pero les voy a invitar, mis hermanos, a que vayan a 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 5 al 12. 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 5 al 12. Y aquí hay un ejemplo, mis hermanos, acerca de que no solamente Jesús podía soportar acerca de cuando los otros lo maldecían, él no decir nada. Veamos el ejemplo de este hombre, mis hermanos. Segunda de Samuel 16, capítulo 5 al 12. Y dice, y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Pregunta, ¿David era sanguinario y perverso? No. Hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, que era sobrino de David, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi rey, a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Wow. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Vemos, mis hermanos, este ejemplo acerca de David, que cuando lo maldecían se quedó callado. Es más, dice que lo atacó físicamente, mis hermanos. No solamente verbalmente, sino que físicamente, emocional, física y verbalmente.
Ahora David, mis hermanos, entendió que Dios permite que otros nos maldigan o que nos ofendan o que hablen mal de nosotros o que nos prejuzguen, porque esto creará dominio propio en nosotros. Y acordémonos que el dominio propio es el fruto del Espíritu. Es una de las características del fruto del Espíritu. Ahora, regresemos a Santiago. Entonces dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahora, leamos ese versículo al revés, mis hermanos. He aprendido acerca de hacer algo, mis hermanos, nuevo. Y es que cuando leemos los versículos de la Biblia al revés, siempre o regularmente ese versículo nos está diciendo la forma en la que estamos fallando. O nos revela nuestro problema. Ahora leamos otra vez. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Ahora leámoslo al revés. Me enojo fácil porque soy rápido para hablar y no me tomo el tiempo para oír. ¿Sí ven? Entonces, el problema, mis hermanos, es que cuando nos enojamos es porque no ponemos atención a lo que las otras personas nos están diciendo. Y por eso reaccionamos con ira, porque no esperamos que la otra persona nos explique lo que está pasando y terminamos airándonos. Entonces, y el problema es, mis hermanos, dominio propio. Entonces podemos ser tardos para airarnos al ser prontos para oír y tardos para hablar. Nuestra ira, mis hermanos, y enojo provienen de estar centrados en nosotros mismos y no en los demás. Y ese problema es, mi hermano, orgullo. Es un pecado que tenemos todos nosotros. Ahora veamos en contraste lo que dice este versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Lo contrario, mis hermanos, lo contrario de orgullo es humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, mis hermanos, la razón por la que nosotros nos enojamos es porque no tenemos dominio propio y porque nosotros no nos importa lo que los otros nos están diciendo. No estoy hablando de cosas justas, no me malinterpreten. Estamos hablando de cosas que no ponemos atención y que la mayoría de las veces nos enojamos. El apóstol Pablo dice que debemos de vivir con humildad, que no debemos hacer nada por contienda ni por vanagloria, sino que debemos de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Y qué nos trae eso, mis hermanos? Humildad. Ahora, pronto para oír, mis hermanos, es estar centrado en los demás. Ser prontos para oír es estar centrado en los demás. Es reconocer que los demás me pueden enseñar. No todo, mis hermanos, nosotros no sabemos todo. Y muchas veces nos enojamos cuando otras personas nos quieren enseñar algo porque pensamos que ya sabemos todo. No, dice Santiago, que ser pronto para oír es estar centrado en los demás, es reconocer que los demás me pueden enseñar. Y ser tardo para hablar es una manera de estar centrado en los demás también. O sea, cuando yo soy tardo para hablar, no es que me tardo 4 horas para responder algo, sino de que es una manera de estar centrado en los demás porque dejo que los demás hablen y no interrumpo. Por eso, mis hermanos, Dios nos ha dado 2 oídos y una boca para que podamos, para que la misma naturaleza, mis hermanos, nos enseñe cómo se debe o cómo debemos proseguir. Ahora, veamos estos 2 versículos en Proverbios, capítulo 13, versículo 3. Salomón nos da una muy buena instrucción, mis hermanos, acerca de cómo debe ser nuestra forma de hablar. Y dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Sí, mis hermanos, nuestro problema es que cuando no guardamos lo que vamos a decir, nos metemos en problemas. Y dice que el que mucho habla, el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Que cuando estamos hablando, mis hermanos, mucho no pensamos lo que no estamos procesando lo que estamos o lo que vamos a decir. Por eso nos metemos en problemas. Y dice el que mucho, en las muchas palabras nos falta pecado. Hacer que refrena sus labios es prudente. Es mejor, mis hermanos, callar
que ser un necio. El pastor Miguel Núñez, en su libro ¿Crees la Biblia o vives la Biblia? eh, es basado acerca de esta carta de Santiago y se lo recomiendo mucho, mis hermanos. Él dice, por eso se ha dicho que el necio siempre tiene que decir algo, como fue en el caso de Pedro antes de la crucifixión de Cristo. En cambio, el sabio siempre tiene algo que decir y no necesariamente lo dice, como hizo Cristo en múltiples ocasiones. Entonces, mis hermanos, este versículo de Santiago nos llama a la prudencia, a no repetir lo que escuchamos de otros sin conocer los hechos a fondo, a no especular o prejuzgar sobre todo acerca de lo que ignoramos, a poner fin al chisme y a la calumnia, a no condenar cuando yo soy condenable de lo mismo, a no hablar de aquello que sabemos que Dios condena. ¿Por qué? Porque dice Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando mi yo es atacado, cuando mi yo es reprimido, cuando mi yo es pisoteado, cuando mi yo no es tomado en cuenta, entonces actúo con ira contra los demás. Y esa ira, mis hermanos, da una falsa impresión de mi cristianismo. Cuando las personas ven que yo estoy airado y pecando en mi actitudes, mi hermano, las personas no van a decir, wow, qué tremendo cristiano es este. Cuando Henry está enojado y peca contra sus familiares, sus hijos no van a decir, wow, qué tremendo ejemplo está dando papá. No, van a decir, mi papá dice que es cristiano y está actuando así. ¿No dice la Biblia que debemos de ser como Cristo? Ahora, la ira del hombre, mis hermanos, dice Santiago, no obra la justicia de Dios. Ahora, ¿cuál justicia se refiere Santiago? Bueno, la del amor hacia el prójimo y no a nosotros mismos. Mateo 5:21 al 22, Jesús nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y vamos a la raíz del problema de lo que Jesús nos dice. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo significa tonto. Decirle tonto a tu hermano dice que quedarás expuesto al infierno de fuego. Ahora, Jesús es muy claro aquí, mis hermanos. Dice que la justicia de Dios dice ama a tu prójimo y tenlo por superior a ti mismo. Nuestra actitud debe ser esa, mis hermanos, la que leímos en Filipenses 2:3, que debemos de mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Ahora, nuestra ira contra los demás revela lo que hay en nuestro corazón. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que hablo es lo que hay en mi corazón. Mucha gente dice, bueno, nadie conoce lo que hay en el corazón de las personas. Sí, es muy fácil conocer lo que hay en el corazón de las personas. Lo único que necesitamos es escuchar cómo las personas hablan. Y vamos a saber lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en el corazón de las otras personas. La ira del hombre, mis hermanos, no complace a Dios ni tampoco lo que hablamos, hacemos, planeamos cuando estamos airados. ¿Por qué? Porque la ira del hombre suele ser la expresión externa de un corazón resentido. Veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que es el amor agape que Dios quiere que tengamos todos nosotros. Entonces dice el apóstol Pablo, no, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. La ira, mis hermanos, es falta de amor. ¿Por qué? Porque el amor no se irrita, dice el apóstol Pablo, ni se comporta indecorosamente. La ira, mis hermanos, es contraria a la mansedumbre que Cristo nos llamó a aprender de él. Dice Jesús, sé mansos y humildes, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
Ahora, el versículo 21, regresemos ahora a Santiago. Santiago, versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 21 dice, por lo cual, desechando, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra manera, mis hermanos, de vivir como primicias de sus criaturas o nacidas de Dios es, número uno, desechando toda inmundicia. ¿Y a qué se refiere Santiago con desechar a toda inmundicia de nosotros? Bueno, lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, capítulo 22, eh, perdón, Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, la abundancia de malicia, mis hermanos, se refiere a todas nuestras malas actitudes e intenciones que tenemos hacia los demás. Dice Santiago, estas cosas deben ser desechadas de su vida. Así como una persona o cuando nosotros nos bañamos, nos cambiamos de ropa, no nos ponemos la misma ropa sucia. Bueno, así mismo, como cristianos debemos desechar nuestra vieja naturaleza y vestirnos de Cristo. Como nacidos de Dios, mis hermanos, para recibir su verdad debemos estar moralmente limpios. Ahora, recibid con mansedumbre, dice Santiago, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, aquí hay un peligro, mis hermanos, y es que podemos estudiar a profundidad las escrituras sin que éstas cambien nuestras vidas. Yo puedo ser un erudito de la palabra de Dios, mis hermanos, y nuestra vida y mi vida no puede cambiar porque no hay mansedumbre, porque hay soberbia, porque hay dureza en mi corazón, porque hay pecado en mi corazón. Y esto, mis hermanos, nos impide aplicar la palabra a nuestra vida. Ahora, cuando pensamos en que los pecados, cuando pensamos también en los pecados de otros en lugar de los nuestros, nuestra vida, mis hermanos, no podemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre cuando escuchamos una predicación o estamos leyendo un versículo de la palabra de Dios y automáticamente pensamos, a este versículo le cae bien a esa persona. En lugar de a nosotros, mis hermanos, me ha pasado muchas veces. Muchas veces estoy leyendo un versículo y digo, este versículo me gustaría enviárselo a esta persona. No, pero si yo estoy leyendo la Biblia, mis hermanos, si yo estoy estudiando la palabra de Dios, ¿para quién es esa palabra? Para mí. Si yo creo que la palabra de Dios es su palabra y que Él habla por medio de su palabra y que Él me está hablando, no es para que yo vaya a decírselo a otra persona en lo que ella está fallando, sino que es para que yo sea transformado. Y luego, mis hermanos, ayudar a los demás. Ahora, número 3, como consecuencia, mis hermanos, cuando no recibimos la palabra con mansedumbre, como consecuencia nos volvemos cerrados a recibir la palabra de Dios. Y Santiago dice, debes ser humilde cuando recibes la palabra de Dios. Debes tener un corazón enseñable. Salmos 25, versículo 8 y 9 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Si vemos, mis hermanos, que para que nosotros podamos ser transformados por la palabra de Dios, debemos tener corazones enseñables, debemos de vivir en mansedumbre, debemos decir, el pastor o el que está predicando me está atacando con ese versículo. Bueno, si nos sentimos aludidos, mis hermanos, es la palabra de Dios que nos está redarguyendo y debemos de cambiar. No debemos llevarlo a algo personal o el pastor algo le dijeron al pastor, por eso él está diciendo eso acerca de mí. No, mis hermanos, debemos vivir en mansedumbre para poder que la palabra del Señor, como dice Salmos, que nos encamine por el juicio, que nos enseñe la carrera que debemos de seguir. William MacDonald, en el comentario acerca de Santiago, dice, mis hermanos,
No hay virtud en poseer una Biblia, ni siquiera en estudiarla. Ha de haber un profundo deseo de Dios hablándonos y una disposición incondicional en hacer lo que Él diga. Profesar gran amor por la palabra de Dios o prestarse como un gran estudioso de la Biblia es una forma de autoengaño si nuestro creciente conocimiento de la palabra no produce una creciente semejanza con el Señor Jesús. Entonces, si nuestra vida, mis hermanos, o cuando estudiamos la palabra de Dios, no es eh, que nuestra meta no es parecernos más a Cristo, entonces en vano lo estamos haciendo. Ahora, Santiago dice, la cual, o sea, la palabra de Dios puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios, mis hermanos, no solamente nos salvó para toda la eternidad, o nos hizo nacer de nuevo, dice que fuimos renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, dice el apóstol Pedro, sino que también la palabra de Dios nos puede salvar del siglo de este mundo. La palabra de Dios nos salva para la eternidad y nos preserva de este mundo impuro. ¿Se acuerda? Lo que dijo Jesús en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ahora, Santiago nos dice, mis hermanos, cómo debemos recibir la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Veamos el versículo 22 del capítulo 1. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estar cómodo, mis hermanos, con venir a escuchar la palabra de Dios, servicio tras servicio, miércoles, domingo, con los días que hagan culto. Mientras no aplico, mis hermanos, la palabra a mi vida, eso es engañarme a mí mismo. Ahora, mis hermanos, hemos engañado a otras personas, pero nunca pensamos cuán constantemente nosotros somos engañados por nosotros mismos, no por otra persona, por nosotros mismos. Ahora imagínate, algo tan duro, mi hermano, que es engañarte a ti mismo. Y eso es lo que dice Santiago, que cuando yo no soy hacedor de la palabra, sino solamente oidor, y que por aquí me entre, por aquí me sale, y que cuando el siguiente día, el lunes, yo no me acuerdo lo que se predicó el domingo, Santiago dice, te estás engañando a ti mismo. Nos estamos engañando a nosotros mismos. En el mundo antiguo, mis hermanos, era común escuchar a un maestro. Muchas personas escuchaban diferentes maestros. Muchas personas escuchaban diferentes maestros, pero seguir y vivir lo que el maestro enseñaba te convertía en discípulo. ¿Sí? En el mundo antiguo muchas personas escuchaban a muchos maestros, pero vivir y seguir lo que el maestro enseñaba te convertía en discípulo. Ahora, ¿de qué grupo somos? ¿Somos de los que escuchan o de los que viven y siguen lo que Jesús dice? Jesús, mis hermanos, enseñó lo mismo. Al final del Sermón del Monte, Él dice, cualquiera que escuche mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Dice que fundamentó su casa sobre la arena. Dice que vinieron los ríos, soplaron los vientos, vino el aguacero y dice que su casa fue una ruina. Esto es el que escucha, pero no hace. Y dice, pero el que hace, dice, el que escucha mis palabras y las obedece, le compararé a un hombre que fundamentó su casa sobre la roca. Vinieron los ríos, soplaron los vientos, llovió, dice, y aquella casa permaneció porque estaba fundamentada sobre la roca. Entonces, mis hermanos, Santiago nos dice las consecuencias de lo que hay de no ser hacedor de la palabra. Veamos el versículo 23 y 24. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ahora, Santiago dice que si yo oigo, pero no hago, es como verme en el espejo y no hacer nada al respecto. Esa información, mis hermanos, no me sirve de nada. Imagínate que esta mañana te paraste al espejo y el espejo te dice, lávate la cara, afeítate la cara, peínate, cepíllate. Y yo no obedezco al espejo. Verme en el espejo, mis hermanos, de nada me sirvió si yo no hago lo que el espejo me está diciendo.
Algunas veces decimos, la palabra de hoy me habló hoy en día. Y le damos gracias al pastor. Pastor, muchísimas gracias por su palabra. Qué tremendo mensaje predicó. ¿Y qué estoy haciendo con esa palabra, con esa información que he recibido? ¿La estoy aplicando a mi vida? Bueno, eso es lo mismo que pasa, mis hermanos, cuando nos vemos en la palabra de Dios y que la palabra nos dice lo que estamos fallando, pero no hacemos nada. Es fácil, mis hermanos, leer la Biblia como un deber sin ser afectados por lo que leemos. Vemos en la Escritura lo que deberíamos ser, decimos, ay Señor, estoy fallando en esto, ayúdame, por favor, ayúdame. Luego cerramos la Biblia y nos sentimos mal, mis hermanos, por lo que la palabra, por lo que estamos haciendo y porque la palabra nos está redarguyendo, pero sentirnos mal no es suficiente. Ahora, ¿se acuerdan el acrónimo que hacíamos acerca de lo que debemos hacer? Era, ¿se acuerdan? Era, estudia, reflexiona, aplica. Debemos estudiar la palabra de Dios, debemos reflexionar en ella y debemos aplicarla. Sin esa forma, mis hermanos, de vivir o de estudiar la palabra de Dios, no vamos a cambiar. Ahora, veamos los beneficios. Ya vimos las consecuencias de lo que pasa si no aplicamos, si no somos hacedores de la palabra. Ahora veamos los beneficios de aplicar la palabra de Dios a mi vida. Leamos el versículo 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, el cristiano sano, mis hermanos, cuando estamos sanos en nuestra relación con Dios, el cristiano no solo mira o no solo admira su imagen en el espejo de la palabra de Dios, a ver en qué cosas ya no falla. O en estas cosas, creo que este versículo ya no aplica para mí. O esto yo lo he conquistado ya. Yo no debo estudiar esta palabra porque esta palabra ya no es para mí. No, el cristiano sano, mis hermanos, él no solo ve o no solo admira su imagen en el espejo para ver en lo que no está fallando ya, sino que en las cosas que necesita cambiar. Sabemos, mis hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y podemos leer un versículo miles de veces, mis hermanos, y siempre, si todos los días lo leéramos el mismo versículo, todos los días ese versículo nos trae una diferente perspectiva de lo que estamos pasando, porque la palabra de Dios es viva y es para transformar todas nuestras áreas de nuestra vida. Ahora, les voy a preguntar a los que nos están viendo, los hermanos de la puerta estrecha, que me conocen más personalmente. ¿Cuántos de ustedes saben que en mi frente, yo tengo dos agujeritos? Creo que nadie, ¿verdad? Se ha fijado, tal vez los que más ponen atención. Y la razón, mis hermanos, es porque la razón por la que ustedes no saben que yo tengo dos agujeritos en la frente es porque no les interesa. Les interesa cómo ustedes se ven en el espejo, pero no como lo que yo tengo en mi frente. Ahora, asimismo, mis hermanos, es con la palabra de Dios. Santiago dice, debo mirarme en ella para aplicarla a mi vida. La palabra de Dios, mis hermanos, es un espejo, como vemos lo que dice Santiago aquí. No es una lupa. No me veo, imagínate esta imagen. No me veo en el espejo despeinado. Cuando yo me veo en el espejo despeinado, no le digo a mi esposa, ve a arreglarte el pelo. No, porque eso es ilógico, mi hermano. Si el espejo me está diciendo a mí que yo estoy despeinado, yo tengo que arreglar mi cabello, no decirle a mi esposa que ella está despeinada. Bueno, así es la palabra de Dios, mi hermano. La palabra de Dios, cuando la estamos leyendo, no es para aplicársela a otros cristianos. Eso es lo que hacían los fariseos, es para aplicarnos nosotros mismos. Y cuando Dios transforme nuestra vida, entonces podemos ayudar a nuestros hermanos. Ahora, debo tener, mis hermanos, escrutinio personal cuando leo la palabra de Dios. Mira lo que dice Santiago, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra griega, para mirar atentamente, tiene la idea, mis hermanos, de agacharse para tener una mejor vista. Y un ejemplo que todos podemos entender, los hermanos varones,
Es que cuando, por ejemplo, tu carro tiene un sonido que escuchas debajo del motor, ahora, ¿cómo o está liqueando algo? ¿Ves así por fuera que está liqueando algo? ¿Cómo podemos saber qué es lo que le está pasando? Bueno, nos agachamos para poder ver lo que está pasando. Bueno, esto es lo que Santiago nos está diciendo. Cuando mirar atentamente significa ver todas esas áreas oscuras que hay en nuestras vidas. Que veamos todas esas áreas oscuras que hay en nuestras vidas para que así podamos tener una mejor perspectiva de lo que en lo que estamos fallando y que trabajar en esas áreas. La ley perfecta de la que Santiago se refiere aquí, mis hermanos, es conocida como la palabra de Dios en el nuevo pacto. Vemos cómo los salmistas decían, cuánto amo tu ley. Y esto vemos, mis hermanos, que estas personas vivían en el Antiguo Testamento, pero ellos veían algo que en el futuro que iba a pasar, porque veían cómo Dios se iba a transformar sus corazones y que Dios iba a poner en sus corazones la palabra de Dios para que ellos la obedecieran. Entonces Santiago nos dice que esta es la perfecta ley, la de la libertad. Contemplar, mis hermanos, la palabra de Dios y vivirla nos hará libres. No solamente contemplarla, sino vivirla, perdón, nos hará libres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es algo que leemos un libro de historietas. La palabra de Dios es alguien. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y a quién revela la palabra de Dios? A Cristo. Jesús dijo, toda la escritura da testimonio de mí. Estaba leyendo anoche, mis hermanos, un comentario acerca de que conocimiento o desconocimiento, o perdón, ignorancia de la escritura, dice, es ignorancia de Cristo. Ponte a pensar, si yo soy un ignorante de la escritura, si no conozco la escritura, significa que no conozco a Cristo. Y eso es algo que debemos de pensar, mis hermanos. Santiago dice, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Y veamos aquí los 3 puntos, estos 3 puntos, mis hermanos. Dice Santiago, número 1, que debo perseverar en la palabra de Dios. O sea, debo estudiar la palabra de Dios, debo ser un estudiante serio. No puedo abrir la Biblia donde quiera y vamos a ver, sí, aquí dice Jesús lloró. Ya la cierro la Biblia y me olvido más, nunca más la vuelvo a abrir. No, debemos ser estudiosos serios de la palabra de Dios, mis hermanos. Y porque si no estudiamos la palabra de Dios seriamente, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, debemos ir al contexto cultural, por qué se dijo lo que se dijo, debemos ver el contexto anterior, el contexto posterior, debemos estudiar las palabras en el original, porque acordémonos, la Biblia no se escribió en español, la Biblia no se escribió en español, la Biblia se escribió en griego. Entonces, debemos ir al original, perdón, el Nuevo Testamento se escribió en griego, el Antiguo Testamento en hebreo. Entonces, debemos ir al original para poder saber lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es el número 1, dice, debo perseverar en la palabra de Dios. Número 1, debo perseverar en la palabra de Dios. Número 2, no debo ser oidor olvidadizo. O sea, no debo, mis hermanos, solamente leer la palabra y olvidarme lo que he leído. Debo reflexionar constantemente en lo que la Biblia me quiere decir. Pensar durante el día. Debo perseverar en el estudio de la palabra. Luego debo eh, reflexionar constantemente en lo que he estudiado. ¿Cómo aplica eso a mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme por medio de su palabra? Y número 3, dice Santiago, debo ser hacedor de la palabra. Debo aplicar la palabra diligentemente a mi vida y así dice que seré un hacedor de la palabra. Seguimos aquí, debo perseverar, estudia, debo no ser oidor olvidadizo, reflexiona, debo ser hacedor de la palabra, aplica. Estudia, reflexiona y aplica. Y como resultado, dice Santiago, seré bienaventurado en lo que haga. Veamos el Salmo
capítulo 1, versículo 2 y 3. Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Veamos que el salmista decía que él meditaba en su ley de día y de noche. Será como árbol plantado. Este es el resultado de meditar en su ley constantemente. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Recordemos, mis hermanos, información sin reflexión no habrá transformación. Información sin reflexión no habrá transformación. Si yo solo estudio la palabra de Dios y no reflexiono, no seré transformado. Si yo reflexiono, pero no aplico a mi vida lo que he reflexionado, tampoco seré transformado. Y de nada me servirá el estudio, de nada me servirá las miles de predicaciones que escuche, de nada me servirá que escuche la Biblia, el audio Biblia todo el día, si no estoy aplicándola a mi vida. Entonces, veamos ahora un ejemplo de cómo luce esta transformación. Santiago nos dice qué es ser hacedor de la palabra. Y veamos algunos ejemplos que Santiago nos dice. Versículo 26 dice de Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. me, me, me da risa como Santiago dice, la religión del tal es vana. Y Santiago, mis hermanos, enfatiza acerca de lo que hablamos, porque lo que hablamos de otros dice mucho de nosotros. Santiago hace mucha referencia, mis hermanos, a lo que el problema que tenemos. Además, toda la Biblia hace mucha referencia acerca del problema que tenemos, y es que cuando nosotros hablamos, muchas veces, mis hermanos, muchas veces hablamos mal de los demás. Es muy raro. Es más, cuando una persona está hablando bien de otra persona, dice, tú eres un barbero, le dicen en Honduras. O a ver qué te dio ese, ¿por qué estás hablando bien de él? No, mis hermanos, esta cultura, mis hermanos, nos enseña de que hablar bien de una persona es algo malo ahora en día. Lo más cotidiano, lo que vende o lo que le agrada al mundo es que nosotros hablemos mal de los demás. Para eso todos nos apuntamos. Veamos lo que dice Santiago en el capítulo 3, versículo 8 al 12, el problema de nuestra lengua. Pero ningún hombre, dice, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Mi hermano, tu lengua y mi lengua es llena de veneno mortal, dice Santiago. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, ¿esto no debe ser así? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago dice, mis hermanos, que la forma como nosotros hablamos, bendecimos a Dios, estamos en el culto, oh, Señor, te doy gracias, tú eres el Dios que adoramos, el que venció la muerte y el infierno y que nos ha dado vida eterna, pero el siguiente día estamos maldiciendo a nuestros hermanos, o a nuestros prójimos. Y maldecir, mis hermanos, no solamente es decir malas palabras a alguien, sino que maldecir es mal decir, o sea, hablar mal de los demás. Nunca pensamos, mis hermanos, cuando alguien nos viene a hablar mal de otra persona, nunca pensamos que cuando hablamos mal de alguien, estamos hablando mal de alguien que lleva la imagen de Dios. Santiago dice, bendecimos al Dios, pero maldecimos al hombre que está hecho a la misma imagen de Dios. Ahora, ¿cómo refreno mi lengua, mis hermanos? ¿Cómo logro refrenar mi lengua? ¿Qué debo hacer para poder refrenar mi lengua? Bueno, lo primero, mis hermanos, que debe pasar es que debe haber un cambio en mi corazón. Ahora, mi corazón, mis hermanos, está conectado con mi lengua. Muchas personas dicen que la lengua es el miembro más grande
del cuerpo humano porque está conectado, está desde aquí y está conectado acá al corazón. Ahora, ¿cómo cambio mi corazón? Bueno, es algo que yo no puedo hacer, mis hermanos. Lo único que puedo hacer es someterme a la palabra de Dios y la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo en su palabra puede transformar mi corazón. Veamos lo que dice Salmos 141, versículo 3 y 4. Salmos 141, versículo 3 y 4. Dice, pon guarda a mi boca. Veamos lo que dice David, mis hermanos. Pon guarda a mi boca. Oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Oh, mis hermanos, David reconocía su problema, mis hermanos, el problema que todos tenemos, aún siendo cristianos, todos tenemos, empezando, incluyéndome. Todos tenemos este problema de que no sabemos controlar lo que decimos. David decía, le decía a Dios, le rogaba, guarda mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios, mis hermanos, no guarda nuestro corazón, vamos a vivir pecando todo el tiempo. Y es bien fácil, mis hermanos, cuando alguien tiene que hablar mal de otra persona, seguir la corriente con esa persona, porque es fácil caer en ese pecado. Veamos lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Hablando otra vez acerca de la lengua. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Vemos, mis hermanos, el apóstol Pedro, lo que nos dice es que por no controlar mi lengua, me meto en problemas. Me ha pasado a mí y estoy seguro que te ha pasado a ti también. Por no controlar mi lengua, levanto enemistades. Dice que la persona chismosa divide a los mejores amigos, dice Proverbios. Con mi lengua, mis hermanos, maldigo a los demás. Hablo cosas mal de los demás. Prejuzgo a los demás. Difamo a los demás. Esto, mis hermanos, dice Santiago, Pedro y el salmista, que debemos cambiar, que debemos dejar que la palabra del Señor, debemos rendir nuestro corazón ante Dios para que Dios transforme nuestro corazón y así nuestra habla sea transformada. Veamos lo que dice Miguel Núñez, otra vez Miguel Núñez en el libro ¿Crees la Biblia o vives la Biblia? Dice, si intentamos controlar nuestra lengua sin cambiar nuestro corazón, seguiremos tropezando una y otra vez. Por el contrario, si cultivamos un corazón piadoso en conexión con la palabra y el Espíritu de Dios, el control de la lengua será el resultado natural de una vida santa ante Dios. Lo repito otra vez, si intentamos controlar nuestra lengua sin cambiar nuestro corazón, seguiremos tropezando una y otra vez. Por el contrario, si cultivamos un corazón piadoso en conexión con la palabra y el Espíritu de Dios, el control de la lengua será el resultado natural de una vida santa ante Dios. Entonces, la razón por la que no puedo controlar lo que hablo es porque mi corazón no está controlado por la palabra de Dios. Si mi corazón estuviera controlado por la palabra de Dios, entonces sería fácil, mis hermanos, tener dominio propio. Ahora, Santiago dice, si no refreno lo que digo de otros, engaño a mi corazón y mi religión es falsa. O sea, de nada me sirve que yo diga que soy cristiano si con mis hechos lo niego. Entonces, Santiago dice, la religión falsa, ya la vimos, dice, el que no refrena su lengua, la religión del tal es falsa. Ahora, veamos ahora la religión o el caminar que Dios demanda de mí. En el versículo 27 y último. La religión pura, dice, y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta. ¿Quieres saber cómo es vivir una vida cristiana? Aquí está, dice Santiago. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, un verdadero caminar con Dios, mis hermanos, es simple. Muchas personas dicen, oh, pero que es bien difícil ser cristiano. No es fácil ser cristiano. Santiago dice, es fácil. Lo único que tienes que hacer es vivir una vida en dependencia de la palabra de Dios. Y dice, debe haber
un verdadero caminar con Dios es simple. Aquí dice Santiago cómo es que debe ser nuestro caminar. Ayudar a los necesitados, dice. Enfocarnos en los demás y no en nosotros mismos. Santiago dice, la forma cómo es caminar con Dios es ayudar a los necesitados, enfocarnos en los demás y no en nosotros mismos. Ahora, evitar contaminarme, mis hermanos, con lo que el mundo te ofrece. También dice Santiago que debemos evitar contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece. Ahora, si vemos, mis hermanos, en la palabra de Dios hay un ejemplo acerca de Lot. Lot, mis hermanos, fue un ejemplo de alguien que empezó a acercarse tanto al mundo que al final por poco se salva. La Biblia dice en Génesis que cuando Abraham y Lot se separaron, dice de que Lot le dijo a Abraham, yo voy a agarrar la llanura aquí que estaba cerca de Sodoma. Él vio, dice, la llanura y eso le llamó más la atención. Cuando Abraham le dijo, si tú te vas a la montaña, yo me voy a la llanura. Si tú te vas a la llanura, yo me voy a la montaña. Entonces dice que Lot escogió lo mejor de la tierra. Y esto me trae memoria, mis hermanos, cuando hemos visto en el libro de Josué, que el pastor Miguel nos ha estado enseñando, acerca que las dos tribus y medias, estas dos tribus vieron la llanura antes del Jordán y dicen, no, nos vamos a quedar aquí mejor. Y vemos que eso les trajo muchos problemas en el futuro, que cuando sus enemigos venían a atacarlos, ellos eran los primeros en ser atacados. Entonces, Lot agarra la mejor llanura ahí y dice la Biblia que Lot fue poniendo sus tiendas, acercándose más y más a Sodoma. Ahora, se fue acercando más y más a Sodoma. Después empezó a vivir en Sodoma. Después se volvió un líder en Sodoma. Después, mis hermanos, cuando los ángeles vienen y están ahí, dice que los ángeles, los personas de Sodoma y Gomorra querían violar a los ángeles. Dice la Biblia que Lot les dijo a los sodomitas, hermanos míos, no vayan a hacer esta cosa. Ahora imagínate a Lot llamando hermano a estas personas. Y dice la Biblia que los ángeles, cuando Dios envió fuego del cielo, los ángeles lo sacaron a la fuerza a Lot porque él estaba titubeando, viendo sus cosas, sus posesiones y que no quería perder sus posesiones. Ahora, esto es lo que dice Santiago, mis hermanos. Debemos evitar contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece. Nuestra vida, nuestra ciudadanía, mis hermanos, no es de este mundo. Dice, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ahora, si tú y yo pertenecemos al reino de Cristo, nuestra vida debe estar enfocada en las cosas del cielo y no aquí en la tierra. No debemos hacer como lo que le pasó a Lot, que por poco terminó salvándose. Entonces, en resumen, mis hermanos, aquí vemos en estos pasajes 10 enseñanzas y que se las vamos a poner ahí en la pantalla para que si están escribiendo le hagan un screenshot o las puedan escribir. Veamos las 10 enseñanzas que Santiago nos dice aquí. La primera enseñanza es que vemos que Dios me ha hecho renacer en una nueva criatura. La segunda es, por tanto, como ya me ha hecho renacer en nueva criatura, debo cambiar mi forma de hablar, estar siempre dispuesto a escuchar a los demás, pero no dispuesto a enojarme o hablar mucho. Luego, mis hermanos, la número 3 es que mi ira es contra la justicia de Dios, porque mi enojo está motivado por mi ego. La número 4 es que debo desechar el pecado en mi vida. La número 5, debo ser humilde y aceptar la palabra que me puede cambiar y salvarme. Número 6, no basta solo con oír, sino que tengo que ser hacedor o me engaño a mí mismo. ¿Se acuerdan? Estudia, reflexiona, aplica. Número 6, debo mirarme atentamente al espejo de la palabra y aplicarla a mi vida, no a la de los demás. Número 7, debo cuidar lo que hablo. Lo que digo de los demás, mis hermanos, afecta el evangelio y dice mucho de mí. Número 9, debo preocuparme por los necesitados, amar a mi prójimo como a mí mismo. Y número 10, debo abstenerme de lo que el mundo me ofrece. Ahora, mis hermanos, así
damos por terminado entonces esta enseñanza y vemos, mis hermanos, cómo la palabra de Dios es tan rica en la instrucción, mis hermanos, para que nosotros podamos cambiar. Se trata acerca de parecernos más a Jesucristo cada día, mis hermanos. Y así como estamos, vamos a orar entonces en esta hermosa mañana. Amantísimo Dios, gracias te damos, Dios amado, por tu inmenso amor y misericordia. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, y nos has hablado una vez más. Gracias por traer a nuestra memoria, Señor, todo lo que estamos fallando. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes, que tu palabra sea un espejo para nosotros, Señor, y que nos podamos ser reflejados en ella y que podamos cambiar, Señor. Ayúdanos a no solamente ser estudiosos, sino reflexionar en tu palabra y aplicarla. De esa manera, Señor, vamos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te rogamos, Dios amado, que nos ayudes. Bendice a nuestros hermanos que nos están viendo en la página, Señor. Y ahí donde están en sus casitas, Dios amado, bendícelos grandemente, Señor. Y gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar entonces a las preguntas y respuestas. Si hay preguntas en la página, vamos a ver. There's 3 comments. Damaria Costa, gracias hermano, hermosa palabra, bendiciones. Los dos carnales, amén, bendiciones. Matthew Carrión, mi vida, Dios te bendiga grandemente y te siga llenando de sabiduría, la honra y la gloria son para Dios. Amén. Ok, bueno, solo hay comentarios. Bendiciones a mi mamá que nos está viendo, a la hermana Damaris, a los dos carnales, bendiciones. Cuídense entonces, hermanos, los hermanos de la Puerta Techa, gracias por estar conectados una vez más y aunque no estuvimos, pudimos estar presentes juntos en armonía, como dicen los salmos, pudimos estar en espíritu y eso es lo más importante, mi hermano, que siempre estemos conectados con la palabra de Dios y entre hermanos también. Entonces así damos por terminado, mis hermanos, la enseñanza y nos vemos entonces el miércoles con el estudio del libro de Josué que lo va a traer nuestro hermano, nuestro pastor Miguel. Entonces que el Señor les bendiga, hermanos. Saludos a los hermanos. ¿Sí? Saludos y bendiciones, hermano, bueno, enseñanza. Ok, enseñanza. Bendiciones, hermano pastor. Dios les bendiga. Gracias a todos. Y gracias por la oportunidad de que nos dio de poder predicar la palabra de Dios. Bendiciones y cuídense entonces, hermanos. Que el Señor les bendiga.